Vamos a abordar un tema que poquísima gente se atreve a abordar porque es un tema muy tabú. Es de cómo los seres humanos han eliminado a los gigantes. Así es, los gigantes que existieron, por cierto. He publicado varios vídeos, uno más reciente que es muy recomendable, que es reciente ayer, en el cual puse un montón de diferentes jeroglifos, diferentes pinturas, diferentes arquitecturas, diferentes esculturas que muestran en culturas del pasado cómo los gigantes estaban entre nosotros. O sea, estaba en las mismísimas escrituras. Obviamente, la Biblia misma también habla sobre los gigantes, tantos otros documentos históricos. Hay descubrimientos que fueron hechos en Estados Unidos, que obviamente el Instituto Smithsoniano, que pasó, pues los robó todos. Pero obviamente, vale, los gigantes, de acuerdo, pero ¿cómo es que realmente los seres humanos han acabado con los gigantes? Porque eso es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Para entender esto, primero hay que entender algo muy importante. No lo hicimos con nuestra fuerza personal. Tuvimos una ayuda, ¿de acuerdo? Y esa ayuda se llama el Gran Diluvio Universal. Así es, el diluvio universal que la gente cristiana piensa de que forma la escritura bíblica, pero que en realidad pasó en muchas otras culturas, ¿de acuerdo? Del pasado. La Biblia únicamente recuenta el mismo evento, Noé, pero en sí mismo Noé no existió como persona, sino que es simplemente un recuento de eventos que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Para daros un ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que fue una epopeya, un poema, ¿de acuerdo? Del mundo sumerio, de Sumer, que fue escrito muchísimo tiempo antes que la Biblia, habla también de un diluvio universal, exactamente lo mismo. Habla de cómo había pues un relato hace 4000 años, que literalmente la historia se repite como el mundo fue devastado por una invasión de agua, una invasión tremenda, ¿de acuerdo? Eso siguiente fue el principio del fin de un imperio que se había empezado a forjar alrededor del 2025 a.C. y que en su apogeo gobernó sobre las 4 esquinas del mundo. Pues literalmente habla sobre eso, pero hay más culturas también, porque el diluvio universal ocurrió en muchísimas culturas, para que entendamos. Fue un evento que muchas culturas del mundo sufrieron. ¿Por qué pensáis de que después del diluvio universal, no en la que sea la religión cristiana, si realmente únicamente Noé y su familia sobrevivieron? Porque hay gente de color negro, porque hay gente asiática, porque hay gente de color de otro tipo, porque hay tantas razas en el mundo, ¿no? Porque cuando el diluvio acaba con toda la vida, únicamente había una sola raza. Tú no puedes hacer de una persona blanca o de color negro un blanco. Es imposible, literalmente, obviamente, porque es que no puede ser, ¿no? Pero tenemos muchísima variedad de razas en esta tierra, ¿no? Un montón, y muchas otras que se han extinto, pigmeos, etcétera, hay un montón. O sea que el diluvio, cuando ocurrió, razas de diferentes partes del mundo sobrevivieron, pero los que lo pasaron fatal fueron los gigantes, porque antes del diluvio, ¿de acuerdo? Los gigantes eran los líderes de este mundo, los gigantes que fueron los hijos de los vigilantes, de los ángeles caídos, que muchos saben sobre esto. Fueron engendros, fueron literalmente pues una combinación de seres digamos, llamados dioses, seres más avanzados, y de seres humanos, mujeres, ¿de acuerdo? Y los gigantes fueron el resultado. Los gigantes en sí mismos fueron personas muy violentas y consideraron a los seres humanos como lo que serían sus esclavos. Así es. Y recuerda que los diluvios universales, por ejemplo, ocurrieron en Babilonia, ocurrieron lo que sería pues en Persia, ¿de acuerdo? En Fenicia, Lituania, en la cultura celta, en la India, en Egipto, en África, en las Américas. En todas las culturas hay diluvios, por ese motivo en todas las culturas también hay gigantes, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy bueno de lo que sería, de cómo los gigantes encontraban al mundo, era lo que sería Gods of Egypt, que es una película muy interesante donde el director muestra eso, los dioses antiguos
de generación en generación eran gigantes que tenían un poder físico muy, muy fuerte, ¿no? Pero con el paso del tiempo, los gigantes, ¿qué pasa? Pues se multiplicaron con las mujeres en la tierra constantemente y fueron perdiendo fuerza. Cuando el diluvio universal ocurrió, muchos gigantes se murieron. ¿Por qué? Muy simple. Aunque hubiesen sobrevivido, un gigante de unos 10-15 metros de altura necesita mucho sustento, mucha alimentación, mucha comida, ¿no? Cuando hay muy poca comida, se mueren de hambre. Por lo tanto, los gigantes que quedaron algunos obviamente, ¿qué pasa? De repente las tuercas se cambiaron. Los gigantes que antes eran los líderes, porque eran muchísimos de ellos en la tierra y cada gigante tenía la fuerza de 100 personas o más, tiene una fuerza espectacular, obviamente. Podemos ver lo que serían recientes, obviamente, historias en la Biblia también. Se habla perfectamente de los gigantes que eran muy fuertes, ¿no? Pero después del diluvio universal, que cuando ocurrió, los gigantes quedaron muy pocos. Los seres humanos recordaron, obviamente, lo que han sufrido, porque los gigantes en muchas partes del mundo, por ejemplo, los nativos americanos, ya hablaban de los gigantes pelirrojos. Así es que eran hasta no tan violentos, sino que también eran caníbales, o sea, violentos y caníbales contra los seres humanos. Los consideraban como animales. Por ese motivo, las tribus de seres humanos que obviamente necesitan menos sustento se multiplican más rápido y después empezaron lo que sería la guerra de erradicación contra los gigantes. Los gigantes y los seres humanos nunca se llevaron bien porque tienen lo que sería una percepción muy diferente de la vida. Los gigantes en sí mismos se consideran como los líderes, como los más superiores, y como dije antes, todos los gigantes antiguos eran muy propensos a la violencia. Les gustaba controlar, dominar, abusar, obviamente, y también torturar a los seres humanos. Los seres humanos, cuando consiguieron la oportunidad, que se juntaron contra los gigantes y poquito a poco empezó lo que sería una guerra de eliminación contra los gigantes. Pero me repito, esto es muy importante. Esto únicamente ocurrió después del diluvio universal, cuando la gran mayoría de los gigantes habían desaparecido, porque si es que esto no ocurriese, los gigantes todavía seguirían siendo los líderes del mundo, porque es que simplemente era imposible ir contra ellos. Su casta, su raza era muy fuerte. Un grupo de gigantes, un grupo de 10 gigantes, por ejemplo, podía acabar fácilmente con un ejército de 10.000 personas o con 1.000 personas, fácilmente, porque lo que se llama 10.000 por 1.000 seguramente. Un grupo de 50 gigantes o 100 gigantes podía acabar fácilmente con un ejército, porque se tenían una fuerza tremenda, tenían armas muy grandes que con un golpe obviamente podían arrasar con 10 personas, claramente. Y el resto de estas armas todavía estaban por diferentes partes del mundo, ¿no? Lo que sería la caza de gigantes, cuando empezó, ¿qué pasó? Fue de una forma organizada, mediante expediciones y poquito a poco engañando a los gigantes, de acuerdo, mediante envenenamiento, mediante batallas en campo abierto, o también mediante infiltración y eliminación mediante ataques sorpresa, ¿no? Poquito a poco, después de un tiempo, cuando los gigantes había cada vez menos, obviamente ya empezaron batallas campales en el campo directamente. Gigante contra ejército, gigante contra un pueblo, gigante contra un país, ¿no? O sea, poco a poco los seres humanos se multiplicaron una vez más, porque después del diluvio, como dije antes, quedaron seres humanos en muchas partes del mundo, y los seres humanos pues se multiplican más rápido, necesitan menos comida y también juntos trabajan mejor. Los gigantes tenían esa forma de sentirse superiores, ¿no? Y eso también fue en su contra, porque los gigantes siempre pensaban que los seres humanos eran muy débiles, y como eran muy débiles les podían fácilmente controlar, pero eso era únicamente posible en el pasado, cuando los gigantes había más de ellos y también su sangre era más pura en cuanto a la sangre de los vigilantes, porque cuando más se mezclaban, más el gigante perdía esa sangre especial. Obviamente es como lo mismo, cuanto más diluyes una sangre especial con sangre de otras personas, de otro grupo, cada vez más se diluye y se pierde esa esencia, ese poder, esa habilidad, ¿no? Claramente. Y por eso es lo que realmente pasó.
La historia nunca va a contar esto, obviamente los libros oficiales jamás lo reconocerán, pero todos lo sabemos, todos hemos visto las escrituras, como dije antes, los jeroglifos, las diferentes esculturas de hace miles de años. Todos sabemos las pinturas antiguas, obviamente, de que había gigantes. Todos sabemos de que obviamente los gigantes han desaparecido, pero muy poca gente realmente entiende el proceso, ¿no? Que empezó con el diluvio universal, no el diluvio bíblico, como dije antes, porque el diluvio ocurrió en el mundo entero y diferentes culturas lo relatan y lo sobreviven, ¿de acuerdo? Por tanto, no es realmente un evento cristiano. No lo es, de acuerdo para nada. Es un evento que ocurrió en el mundo entero y que las culturas que quedaron lo reescribieron esta historia y lo adaptaron a su creencia. La cultura cristiana creando Noé, la cultura de las Américas, etcétera, crearon otros personajes. Cada cultura tiene un personaje que es el que sobrevive esta gran, pues, como diría, pues, castigo de los seres divinos que después se van multiplicando con el tiempo. Muy interesante, que sí, muy curioso. Bien, pues nada más, con esto espero que la gente entiende lo que sería el proceso y por qué actualmente no quedan gigantes que nos controlan. Muy simple, porque hubo una fuerza exterior manipulada posiblemente que facilitó ese proceso, porque había una época de cambio y decidieron básicamente quitar el poder de los gigantes y dárselo a los seres humanos. Tan simple como eso, es muy simple. Esto es un juego para ellos, para los dioses reales, para los que realmente nos controlan. Para ellos es un simulacro. Es ver cómo funciona, dar otra oportunidad, cambiar la ficha, cambiar el mapa, cambiar el juego, cambiar las reglas, en definitiva, ¿de acuerdo? Para ver cómo cambian los grupos y también entretenerse en el proceso, obviamente. Y bien, pues nada más, como siempre nos veremos en los próximos videos de Mind. Hasta pronto. Planeta Tierra o Tierra de Gigantes, ¿qué es realmente, no? Una pregunta importante. ¿Somos los descendientes de gigantes? ¿Vivimos junto con los gigantes? ¿Los gigantes fueron extinguidos por nosotros o por alguien por separado? Preguntas que puede que nunca tengan respuesta, pero aún así son preguntas interesantes. Fíjate en la vestimenta de los nobles. Como podéis ver, mangas extremadamente largas. Esto es un vestido literalmente para lo que sería la parte superior del cuerpo, no para el cuerpo entero, igual que esto. Cortaron las mangas para sacar las mangas de los seres humanos normales y las mangas de los gigantes, como podemos ver de este vestido. Es que es muy obvio de que pertenece a un ser gigante. Mira, esto es muy interesante. Es la Catedral de San Paulo, ¿de acuerdo? Y podemos ver lo que sería qué alta debería de ser una persona para poder ver de una forma normal por el balcón. Como puedes ver, la persona debería de ser de esta altura, o sea, prácticamente el doble. Un poco más que el doble, lo que sería la estatura de una persona mediana para poder ver confortablemente en el balcón. Interesante, ¿eh? O sea, me parece muy interesante esto. Botas extremadamente gigantes también encontradas en el pasado. Y también bañeras muy grandes. Por cierto, esta puede que sea famosa porque mucha gente lo ha visto. Esta bañera todavía es muy misteriosa porque es que tiene lo que sería una historia bastante controvertida en cuanto a cómo la llevaron ahí mismo. Creo que esto se encuentra en Siberia, si no me equivoco. Hombre, la bañera, como puedes ver, es ¿para qué? Para un gigante, no para un ser normal, porque un ser normal se podía hasta ahogar en la bañera, como te puedes imaginar, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio, un ser humano normal, haría se meter en esta bañera. Es que no funciona, ¿no? También, obviamente, en el mundo un poco más moderno, hablando de lo que sería a finales del siglo XVIII, siglo XIX, ¿de acuerdo? Todavía había algunos gigantes por la Tierra vivos, obviamente, de un tamaño extremadamente, considerablemente más alto. Como podemos ver, no tan alto como los antiguos Nefilim, obviamente, pero aún así bastante altos. También las campanas super mega grandes también que había por todas partes en el mundo. Campanas que obviamente algunas fueron montadas por personas de una altura más grande que el ser humano. También instrumentos musicales, también muy raros, que un ser humano común y corriente pues
no podría utilizar, no tiene sentido, como que ¿por qué crearías ese instrumento así? ¿Por tontería? ¿Por perder dinero? O sea, vamos a ver, no tiene ningún sentido. ¿A que sí? Gente, importante. También en China esta foto tiene una mala resolución porque es una foto antigua, pero vemos lo mismo. Esa espada de forma práctica no se puede utilizar en combate. No, lo siento mucho, es demasiado grande y no es práctico. Esa espada fue utilizada porque por una persona obviamente de una estatura por lo menos del doble de estatura. Fíjate en el mango, aquí también, como la agarra aquí mismo. El mango es grandísimo, la hoja es larguísima. O sea, una persona normal y corriente en el mundo chino o asiático, japonés, da igual, el que quieras. Indonesia, me da igual. Este arma no es lógico utilizarla porque te matarían en 2 segundos, porque no te puedes defender y con lo grande que es muy lento. O sea, es una tontería, ¿no? También tenemos aquí esto mismo también. O sea, tenemos tenedores, como podemos ver, y todo tipo de herramientas para comer muy grandes. Una vez más, ¿por qué alguien en su sano juicio perdería el tiempo haciendo esto? Al no ser de que están hechos para una persona de gigante, para un grupo de gigantes, para un gigante, para alguien que tenía una altura mucho más considerable que un ser humano común y corriente. Como siempre digo en mis vídeos, obviamente puedes creer que esto es únicamente hecho por una empresa para publicidad, para marketing, me parece muy bien, lo que quieras. Pero desde mi punto de vista personal, me parece que aquí, una vez más, hay gato encerrado. Y el gato encerrado se le ve claramente el plumero. Esto, gente, algo aquí pasa. Y muy serio porque vemos de que el resto de gigantes están en todas partes en este mundo. Y da que pensar, ¿esto de acuerdo? Bien, pues, como siempre digo, en mi canal nos vemos en los siguientes vídeos.